Hola, muy buenas tardes desde la librería Juan Rulfo de Madrid. Estamos aquí en la presentación de Guía de Prevención de la Violencia de Género, de la editorial Síntesis, con sus 4 autoras y Nuria Ruiz de Viñaspre haciendo la presentación. Para nosotros, para la librería, es un inmenso placer estar presentando este libro vía Zoom y estar también acompañados por todas vosotras. Simplemente os quería comentar una cosa técnica, quien más, quien menos ya está relacionado con Zoom, pero bueno, sabéis que cuando una cuenta de Zoom no es de pago, las reuniones suelen cortarse a los 40 minutos, una cosa así. Entonces, por ahora no nos ha sucedido nunca. Nosotros no tenemos una cuenta de pago y no nos ha sucedido nunca, como digo, pero puede ser el primer día. Para ello hemos creado una nueva reunión a las 19:50 a la que se puede acceder con el mismo enlace, con la misma ID y la misma contraseña. Si sucediese que nos quedamos que se nos corta la reunión, pues ya sabéis, a las 19:50 otra vez continuamos. Vale, por mi parte nada más que decir, que daros las gracias a todos, insistir y ceder la palabra a Nuria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que es un honor de nuevo estar aquí en la librería con todos vosotros, que siempre nos acogéis con los brazos abiertos. Bueno, hoy es un placer realmente poder acompañar a estas 4 mujeres que tenemos aquí a 2 por las cuestiones de la COVID, pero bueno, después emplazaremos a las otras 2 autoras. Y bueno, vamos a ir charlando con ellas, pues como digo, de 2 en 2, ¿no? 4 mujeres que en su trabajo diario toman el termómetro a la situación actual de la violencia de género. Hoy, precisamente un día después del Día de la Mujer, el 8 de marzo, vamos a presentar la Guía de Prevención de la Violencia de Género, una mirada desde dentro. Recordaros también que estas mismas autoras publicaron hace unos años también con Editorial Síntesis otro título de gran éxito e igual de necesario, titulado Guía de Intervención en casos de violencia de género, dentro de la colección ambas de guías profesionales de psicología. Bueno, Inmaculada Romero, Maite Villota Alonso, que las tenemos aquí ahora mismo en la mesa, Sofía Chauboski, con la que podemos charlar más adelante, y Trinidad Soria López. Todas ellas son psicólogas especializadas en violencia de género, con una amplia trayectoria profesional en investigación, docencia, sensibilización e intervención. Evidentemente, ante estas trayectorias, yo no voy a hablar aquí de violencia de género porque para ello tenemos a estas grandes 4 autoras, ¿no? Pero bueno, sí que yo quiero hablar un poquito de la importancia que puede suponer este libro, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, que estamos viviendo. Por lo tanto, voy a abrir este acto exactamente del mismo modo que ellas cierran el libro, con una cita que creo que está cargada de sentido y que creo que por la que debemos guiarnos para seguir avanzando, ¿no? La cita es de Eduardo Galeano y dice: la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. Ocurre que en este trayecto lo que no se nombra no existe. Por eso queremos nombrar este libro, para visibilizarlo, para normalizar lo aparentemente invisible. Como decía Foucault, palabras por cierto incluidas en el libro, decía: comprender lo visible es percibir su estructura invisible. Y bueno, eso hemos de percibir aquí, ¿no?, la invisibilización, ya que estamos, pienso, ante una doble discriminación, ¿no?, si lo pensáis. Ser mujer, que es un ser de por sí invisibilizado, y por otro lado la violencia en sí misma, tantas veces silenciada y normalizada. Volviendo un poco a este término de normalización y a Foucault, con ese famoso término al que hoy llamamos normalización, él mantenía también que para llegar a esa normalización había que partir del poder, ¿no? Y el poder, sabemos todos, que está en el entramado social. Está claro que a esta normalización se llega a través del lenguaje, de las palabras. Sabemos que el lenguaje no es inocente, ¿no?, que está ahí por algo. Por eso es tan importante hoy nombrar lo que existe y nombrar libros como este. En palabras de la autora del prólogo que traigo a colación aquí, Fina Sanz, resulta muy interesante precisamente el subtítulo del libro elegido por las autoras, que dice una mirada desde dentro. Según ella, según Fina, el epígrafe propone una mirada desde la propia toma de conciencia
desde el cuestionamiento personal, aprendiendo a escuchar nuestro cuerpo, saber qué nos dice, qué nos hace sentir bien o mal, y además preguntarnos por qué nos sentimos así. Y bueno, de estas palabras de Fina me vienen a mí a la cabeza unas palabras de la poeta Adrienne Rich, que guardaba otra clave muy similar e igual de válida. Ella hablaba de la importancia que tiene la manera de cómo vivimos, de cómo hemos vivido, de cómo nos han educado a imaginarnos a nosotras mismas, de cómo el acto de nombrar ha sido hasta hoy una prerrogativa masculina y de cómo podemos ya empezar a ver y a nombrar ahora. Evidentemente tampoco podemos olvidar al sociólogo francés Pierre Bourdieu, que siempre ha mantenido que las mujeres evidentemente somos la mitad de la población humana y por lo tanto la mitad de las voces. Así que, bueno, hablando de voces, vamos a escuchar ahora mismo a Inmaculada y a Maite, dos de las grandes voces de este libro, a las que nos gustaría hacerles un par de preguntas, ¿no? Por ejemplo, Inmaculada, empezamos contigo. ¿Cómo crees que se transmite la violencia de género? Bueno, Nuria, antes de empezar a contestarte esta pregunta, primero, muchas gracias por tu presentación, que ha sido perfecta, ya casi nos dejas sin poder decir mucho más. Muchas gracias a ti y muchas gracias a Síntesis. Sabemos que presentar un libro es una experiencia gozosa y es una experiencia importante. Y entre Síntesis y tú habéis facilitado que podamos estar aquí reunidas en torno a este libro. Todos los libros son importantes, seguro, y todas las presentaciones lo son, pero cuando el libro trata sobre ayudar a personas, pensamos que tal vez lo sea un poco más. Entonces, bueno, reitero, en nombre de las 4 autoras, reitero las gracias a Síntesis y a ti, Nuria. Gracias. Una cosa que no he dicho, y quiero decirla porque si no luego se me va a pasar, es que no solo el presentar un libro es algo gozoso, importante, sino que con esta historia de la pandemia sabemos que detrás de cada camarita de Zoom tenemos una amiga, tenemos una profesional que se dedica a lo mismo que nosotras, o tenemos una amiga o tenemos un familiar. Nos sentimos muy, muy arropadas sabiendo que, aparte de vosotras que estáis aquí, ahí tenemos también las personas que nos apoyan. Entonces, bueno, gracias a las que estáis detrás del Zoom, gracias a vosotros otra vez, la editorial, y a ti, Nuria. Gracias a vosotras, Inmaculada. Bueno, ya vamos a meternos un poco, voy a intentar contestar a esta pregunta tuya. Nosotros vivimos todos en una sociedad que está muy normativizada, tiene muchas normas y las normas vienen impregnadas de la ideología que tiene la sociedad en la que vivimos. Esas normas van dirigidas principalmente a los niños y niñas, a los más pequeños, que empiezan a recibir esos mensajes cuando nacen, e incluso antes, empiezan a recibirlos entonces y les acompañan a lo largo de toda su vida. Este es el proceso, un proceso de aprendizaje que es lo que llamamos el proceso de socialización diferencial, que es un proceso básicamente de aprendizaje. Es importante decirlo de que es un aprendizaje, porque esto quiere decir que no es innato. O sea, los niños y las niñas no nacen sabiendo qué identidad tienen, cómo son, qué expectativas hay sobre ellos. Esto es algo que se va construyendo poco a poco y, ya te digo, a lo largo de toda su vida. O sea, es un proceso muy continuo que no deja nunca de estar ahí funcionando, ¿no? Entonces hemos dicho que no es innato, hemos dicho que es un proceso de aprendizaje y no es innato, pero tampoco es inocente, tampoco es neutro y tampoco es consciente. Sobre todo lo de consciente, bueno, sobre todo estos 3 conceptos son importantes. Es inconsciente como lo son muchas cosas que nos inoculan y que nosotros y nosotras vamos incorporando.
es como el aire que respiramos. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí ahora mismo, somos conscientes de que estamos respirando aire y, sin embargo, así es. Nuestro organismo lo va incorporando sin darse cuenta. Los mandatos de género son exactamente igual, están alrededor nuestro. Con cada norma que cumplimos se incorporan más mensajes y de una forma totalmente inconsciente, no nos damos cuenta. Todo lo que es inconsciente, todo lo que no se ve, lógicamente es más difícil de luchar contra ello, ¿no? Este proceso de socialización también tiene varias características. Una de ellas es que la sociedad se refleja en este proceso de socialización. Queda reflejado, pero por otro lado, digamos que es como la vuelta de la tortilla, por otro lado, el proceso de socialización replica y reproduce las normas sociales. O sea que por un lado es reflejo y por otro lado, al revés, lo replica y lo reproduce. Muy bien, hemos dicho que no era ni neutro, ni inocente, ni consciente. Viviendo como vivimos en una sociedad que no solo es muy normativa, sino que es patriarcal, los ejemplos que se mandan a los niños y a las niñas y a los adultos también, ¿no? son muy desiguales. Y no digo que sean distintos, que por supuesto niños y niñas son distintos, no cabe ninguna duda, pero el problema es que son muy desiguales, que tienen una muy distinta valoración jerárquica. Estos mandatos llegan no solo diciendo cómo tiene que ser un niño desde que nace, cómo tiene que ser una niña, sino que en ese mismo acto de respirar eso que no nos damos cuenta, es jerárquico, o sea, ya viene con una carga de poder y de dominación. De poder y de dominación para los varones y de devaluación para las mujeres. Esto, os digo que es muy jerárquico, este mensaje es muy jerárquico y reproduce los valores del patriarcado, atribuyendo a los varones un lugar determinado en la sociedad, un lugar preeminente y, como decía, devaluando. Hay una psicoanalista feminista que ha trabajado mucho estos temas de identidad femenina, que directamente, Emilce Biolechmar, que directamente llamaba al sexo femenino el sexo devaluado, ¿no? Porque nace así. Y vale, hemos dicho que es un aprendizaje, pero ¿quién hace esto? ¿Quién enseña? ¿Quién transmite estos mensajes? Pues los transmiten quienes se llaman los agentes de socialización. ¿Quiénes son estos agentes? Pues mira, son desde los padres, las madres, los maestros, las maestras, los medios de comunicación, la publicidad. Todas estas instituciones están trabajando sin darse cuenta muchas veces, y ahí empieza el problema, están trabajando para emitir estas señales y emitir estos modelos. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo ahora, cualquier persona que le preguntes, el considerar que los mensajes de género y cómo se transmite la violencia, decíamos, ¿no? La transmisión de esa violencia se hace por estos agentes, pero algo que no nos hemos preocupado demasiado, no hemos insistido demasiado, y creemos que esta es una de las grandes aportaciones de este libro, es qué saben de sí mismos estos agentes socializadores, ¿sabes? Sí. Hacer una mirada interior, ¿no? Hacer una mirada interior y hacer una mirada interior y hacer un trabajo personal, claro, un trabajo personal.
Bueno, sí, prácticamente iba a decir lo mismo, ¿no? Entonces, ese trabajo personal que tienen que hacer los agentes de socialización, y te digo más, profundizando un poquito más, que tienen que hacer los y las profesionales que intervienen con mujeres que sufren malos tratos, que si no tienen una formación específica, una mirada otra vez hacia adentro, probablemente no van a saber entender, escuchar a las mujeres, porque les carecen de esos conocimientos. Si yo no sé lo que me está pasando por dentro, ¿cómo voy a poder escuchar bien a una mujer? Claro, de hecho, el subtítulo del libro invita a absolutamente a todos dentro del sistema a tener esa mirada hacia adentro para solucionar esas rendijas, ¿no? que están sin solucionar. Efectivamente. ¿Y cómo sería ese trabajo personal? Pues sería algo que nos ayudara a interpelarnos continuamente, a preguntarnos, a cuestionarnos continuamente. Entonces, tanto para quienes ejercemos, que al final somos todos y todas, porque estamos todos y todas en una posición privilegiada para educar. Bueno, y luego también te quería preguntar, Inma, ¿cómo crees que se detecta la violencia de género, por ejemplo, en una relación de pareja, que también tiene la misma importancia? Esto es uno de los grandes problemas para las mujeres que están en una relación de violencia. Y más, ¿no? en una situación actual como el confinamiento, ¿no? Creo que se duplica la violencia. Claro, porque han tenido es un confinamiento doble en cierto sentido, ¿no? Claro, en un sentido literal. O sea, las mujeres se han tenido que quedar en casa con unos agresores que están también en casa. Y ellas tienen de por sí un aislamiento tremendo, que ya se encarga el agresor de ocuparse de él, pero claro, en una situación es que, ¿quién se puede imaginar? ¿No? Todas estamos atravesando la pandemia como podemos, pero ¿quién se puede imaginar que tienes que estar encerrada en casa y encima con un agresor que te controla, que te maltrata? Es difícil de imaginar las cosas. Entonces, te decía que es una de las situaciones más difíciles para las mujeres que sufren violencia, el intentar detectar esa violencia. Hay dos conceptos que a mí me interesan mucho destacar para esta detección de la violencia de género. Primero es el darse cuenta. Y lo lógico sería preguntar, sí, ya darse cuenta, pero ¿y cómo? Pues me retrotraigo a unos minutos antes, hacer un cuestionamiento continuo y hacer una interpelación continua, o sea, mirarnos hacia adentro. Sí. Totalmente, sí. Nosotras cuando explicamos, en el libro también, pero en cualquier conversación, en cualquier charla que damos por ahí, cuando explicamos cómo es la dinámica de la violencia de género, utilizamos un modelo que es muy didáctico, es procurar tener en tu cabeza una pirámide. Una pirámide y explicar un poco lo que es, o explicarnos a nosotros mismos lo que es esa pirámide. En esa pirámide, en la parte baja de la pirámide, habría todos aquellos comportamientos violentos que no tienen la suficiente entidad como para llamarse violencia. Los micromachismos, el control. La sutileza de la violencia. Sí, lo que pasa es que esa sutileza nosotras también la consideramos violencia. Claro. Entonces, esta pirámide, una mujer que sufre violencia iría entrando en esa pirámide y su avance hacia posiciones más graves, superiores, es tan indetectable, es tan leve en la progresión que realmente es difícil darse cuenta de ello, ¿no? Sí. Por eso siempre hay que cuestionarse, hay que ayudar a la mujer a que se cuestione, ayudar a la mujer a que se interpele. Y a que se sitúe en esos niveles de pirámide, a que sea consciente en qué punto está. Eso es. Sí. Entonces, los siguientes niveles pues, serían de una violencia creciente, ¿no? Entonces empezaríamos, si te parece, por arriba, hablando de cómo estos son obstáculos para la mujer, para que la mujer pueda detectar.
sería, por un lado, un obstáculo sería que la violencia es tan sutil, es tan indetectable al principio, que es muy difícil darse cuenta. Identificarlo, sí. A continuación estaría la habituación, porque muchas mujeres, después de pasar mucho tiempo con situaciones muy negativas, muy dolorosas, muy tóxicas, y pasarlas durante mucho tiempo, aunque nos parezca paradójico, una puede acabar acostumbrándose. Es el fenómeno de la habituación, que también funciona como un obstáculo para que la mujer se pueda dar cuenta. Y los dos siguientes serían aquello que se hace habitual y que una está acostumbrada a vivirlo, también se hace normal. Y de aceptación también. Normal, claro, y se hace normal. Y después de vivir estas situaciones tan normalizadas, de mirar para atrás y acordarse que ya cuando se casó con su marido, él ya la insultaba, él ya le empujaba de vez en cuando, pero ahora es normal, ahora me parece todo normal. Y a base de ser tan normal, acaba invisibilizándose. Y sube al siguiente estrato de la pirámide. Eso es. Entonces, estos serían los obstáculos para que una mujer maltratada pueda defenderse, pueda conocer dónde está y pueda defenderse. Sí, conocer bien esa habitación en la que está, ¿no? Triangular. Tiene que conocer perfectamente los obstáculos. Por esto a las mujeres maltratadas, pues digamos que les formamos de alguna manera. O sea, todo esto se lo contamos, todo esto lo van aprendiendo, todo esto son herramientas para ellas que le van a ayudar. No, además desde un punto muy didáctico también, ¿no? Claro, porque tienen que aprenderlo. Tienen que aprenderlo para identificarlo. Eso es imposible, es un problema de base. Y ya para terminar, os dije al principio que había como dos conceptos que para mí eran muy interesantes. Uno era el darse cuenta y otro es la codificación. La codificación de la violencia. Si yo te doy ahora mismo un golpe en el hombro, tú probablemente lo codificas como lo nombras, lo percibes, lo nombras como lo que es, como un golpe. Pero si a una mujer que está sufriendo violencia llega a casa y su compañero la tira al suelo, la empuja y le da una patada, pues podría pasar que la mujer dijera: estaba tan nervioso, mi marido tiene un carácter tan horrible, y de ahí, claro, lo de codificar es nombrar adecuadamente, acertadamente los episodios de violencia. Claro. Porque tenemos que estar alertas, tenemos que enseñar a las mujeres a estar alertas. Sí, esto es casi tan invisible como la propia... Claro, sí, así es. Pues hay que estar muy alertas, sobre todo para evitar algo, que ahora os pondré un ejemplo y ya con eso termino, para no malinterpretar. Porque es que mi marido, menudo carácter tiene, qué barbaridad. No tiene mucho carácter. Nombra la cosa como es. Es que es un hombre violento. Lo que hablábamos, de nombrar la cosa como es. Claro, si de repente tienes una marca, un golpe en la cara, tú dices que, bueno, es que ha sido, sí, es que ya me da cuenta, pero ha sido sin querer. No ha sido sin querer. Eso se llama puñetazo. Sí, es porque no lo identifican, ¿no? Sí, claro, nadie les ha enseñado. Que además les hemos puesto, o les han puesto, no nosotras, se les han puesto muchísimas dificultades para detectar todo esto. Entonces, una mujer también, por ejemplo, imagínate que su marido, su novio, le va a buscar todos los días al trabajo, aunque ella no quiera. No es que le esté cuidando, es que es un hombre controlador. Entonces, llamar a cada cosa por su justo nombre. Pues muy bien. Y yo creo que nada más, no sé ya. Bueno, luego vemos a ver si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, después, pues encantada. Pues de poder la verdad contestar. Es que un placer escucharte, Inmaculada, porque también te amplía, ¿no? Aunque partes también de unos conocimientos, es verdad que escucharlo de esa manera tan didáctica como te amplía, te expande
la situación, ¿no?, en la que nos encontramos. Bueno, Maite, bienvenida. Es un gusto también tenerte aquí con nosotras y con tus compañeras. Habláis en el libro también a veces de la invisibilidad aprendida. ¿A qué os referís? Me gustaría que nos hablaras un poquito de esto. Bueno, pues yo, siguiendo con lo que ha dicho Inmaculada, con la que hablábamos ya de la invisibilidad, yo quisiera remarcar cómo aprendemos a ser invisibles. Ya desde que nacemos, lo hacemos dentro de un contexto cultural determinado que se nos transmiten una serie de normas, valores, creencias. Vamos formando una identidad y esto no sucede de la misma manera si tú eres un niño o eres una niña. Así que vamos legitimando comportamientos adecuados a lo que se espera de nosotros y de nosotras. En la sociedad en la que estamos, esta mirada es androcéntrica, en la cual significa que la mirada masculina es universal y única, lo que significa que la mujer queda invisibilizada y excluida de esta mirada. Así, vamos asimilando y legitimando inconscientemente. Esto sí que me parece importante porque esto no es que no elegimos nada, sin más vamos aprendiendo por un aprendizaje incidental, vamos aprendiendo determinadas, normalizando conductas anónimas, normalizando no son nombradas, nos va pareciendo normal y va calando poco a poco el lugar que ocupamos frente al hombre y cómo nuestras limitadas capacidades y nuestro espacio mínimo frente a él. Y esto lo vamos normalizando y nos parece que es lo normal. Así cuando salimos en la adolescencia, cuando salimos al mundo de alguna manera, donde el mundo exterior que tiene muchísimo más poder, hemos normalizado ser anónimas, ya no nos llama la atención y además vamos a custodiar el patriarcado y vamos a ser además para colmo guardianas y transmisoras de una cultura que nos oculta, porque ya hemos aprendido precisamente eso. Entonces, lo que me parece importante es que vamos a aceptar el lugar que nos ha dado el patriarcado, sin mucho cuestionamiento, porque es lo normal, con lo cual no hay ningún cuestionamiento. Creo que hay ya un trabajo doble para detectar todo eso, ¿no? Porque si estamos normalizando todo esto... Porque al naturalizarlo, lo invisibilizas, ¿no? Entonces así hemos aprendido a mirarnos como nos mira el patriarcado. Y al final, cuando formamos parte de eso y nos mira invisibilizándonos. Y cuando una persona no se observa, no existe. Si no existes, no te haces ninguna pregunta, porque no existes, ¿no? Y entonces al final aceptas que ese es tu lugar. Hay una anécdota de una profesora en un colegio que le pregunta a una niña cómo se forma el masculino, el femenino. Dice, pues a la O le añades la A. Dice, ¿cómo se forma el femenino? Y dice, perdón, ¿cómo se forma el femenino? Dice, a la O le añades la A. Dice, ¿cómo se forma el masculino? Dice, el masculino no se forma porque existe. Ostras, qué cosas, ¿no? Y estas son cosas, anécdotas... Os encontraréis con anécdotas de ese tipo, claro. Entonces, que llaman la atención una barbaridad en el mundo en el que estamos, en el siglo en el que estamos, ¿no? Quiero decir, los ejemplos, ¿verdad?, que hemos puesto en el libro, completamente. Te llaman muchísimo la atención, sí. Y entonces, eso es lo que hemos venido aprendiendo, que no existimos. Entonces, y además esto, el problema es que lo reproducimos y lo transmitimos de generaciones en generaciones. Quiere decir que esto... Claro, realmente en el aprendizaje incidental sucede esto, que tú no aprendes con conciencia, no aprendes lo que le dicen, esa frase típica de tú haz lo que yo digo y no hagas lo que yo hago. No, yo aprendo lo que tú haces, no aprendo lo que tú dices, ¿no? Y así va calando y vamos incorporando determinados comportamientos y invisibilidades. Y así, en los libros, por ejemplo, hemos crecido con libros de texto, hemos tenido escasos ejemplos de mujeres referencias, ¿no? López Navajas hizo un estudio, hizo un análisis de cuándo aparece la mujer en los libros de texto y ponía que la mujer aparece en la ESO un 7,5% en los libros de texto y muchas veces aparece como la esposa de, ni siquiera aparece como protagonista. En todos los campos, además. Sí, en todos los campos. Entonces, me queda en blanco. Sí, de López Navajas hablábamos de eso. Sí, entonces, además a nivel europeo se han hecho más estudios y se ha confirmado también esto, ¿sabes? Entonces, claro, las niñas no tienen una referencia de niñas, de mujeres investigadoras, científicas, políticas, no existe ninguna. Entonces, la historia es una historia de alguna manera escrita a medias. Es una historia escrita en la que también se ha invisibilizado la aportación de la mujer en la historia. Esto además, últimamente sí que hay un movimiento para poder poner un poco de visibilidad, pero realmente no se hace nada de las aportaciones de la mujer en la estructura social, de cómo la mujer queda devaluada, silenciada y oculta dentro de un sistema en el cual parece que no ha existido. Bueno, por no hablar también de las profesiones que son eminentemente de hombres, digamos, y las profesiones de mujer, ¿no? Por ejemplo, una mujer científica, ahora porque están ya más
más al orden del día, ¿no? Pero hay profesiones también que la mujer está completamente, y hay profesionales buenísimas en esas profesiones, ¿no? Y al revés, ¿no? Y viceversa. Mujeres Es que, curiosísimo, ¿eh? recuerdo un ejemplo del libro que decía una mujer enfermera que decía: yo siempre, desde pequeñita, he querido ser enfermera, me gusta cuidar. Eso tiene, ¿hasta qué punto tiene es un mandato? Tiene un fondo si rascas un poquito. Claro, la mujer al final queda devaluada, silenciada y oculta. Sí, sí. Tanto para el hombre como para la mujer. Sí, que para ella al final misma. también, claro, es muy difícil sentirte importante, sentirte parte de algo si no eres nombrada, si no tienes un referente. Al final, con las mujeres que hemos crecido son generalmente mujeres, madres, abuelas, mujeres además que a veces profesionalmente son mujeres triunfadoras, pero hemos aprendido que lo importante para esas mujeres, nos han transmitido que lo importante es la maternidad y el cuidado, que lo importante es, al final para una mujer transmite que es el amor, los hijos y las relaciones afectivas. Es como una mujer profesionalmente puede triunfar, pero al final siempre tiene la maternidad como, si no ha sido madre parece que, ¿no? Parece que siempre está cuestionada por esto. Entonces al final las mujeres hemos aprendido a ser invisibles, porque además me parece súper importante decir, nos hemos acostumbrado a que no nos nombren, y una cosa que nos nombra no existe. Entonces me parece que este genérico del masculino, pues no, señores, hay hombres y mujeres, con lo cual nombremos a los hombres y a las mujeres. Esto es cultura, ¿no? Dice, no, es que es genérico, no, es que no es genérico porque es que hay hombres y mujeres, ¿no? Como decía Bourdieu, sí. En algún momento también, Maite, en el libro habláis de una sociedad disociada. ¿A qué os referís con esto? Bueno, porque muchas veces en los discursos yo creo a veces que no sabemos, creemos que poca coherencia muchas veces entre lo que hacemos y lo que decimos, ¿no? Entonces esto nos parecía interesante, y entonces, porque por otro lado la violencia de género, por ejemplo, es una violencia que todo el mundo condena, que todo el mundo, pero la violencia de género no para. El año pasado, por ejemplo, hubo 45 asesinos hombres que mataron a sus mujeres, ¿no? Con lo cual, por un lado se está condenando, pero por otro lado los datos van en sentido contrario. Está bajando la edad del maltratador y la edad de la mujer maltratada, con lo cual algo de repente nos parecía como una cosa paradójica, ¿no? Como, bueno, como por un lado se condena tanto y por el otro lado, ¿no? Algo está pasando. Entonces nos pusimos a hacer un estudio entre muchos grupos de discusión, entrevistas en profundidad en la población, porque nos parecía, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si podíamos encontrar alguna respuesta, ¿no? Y la verdad es que fue bastante interesante, porque voy a decir solamente como conclusiones que me parece que pueden ayudarnos a entender esto, porque había muy poca gente que tendría claro qué es la violencia de género, para empezar. Luego, curiosamente, en los grupos se pasaba mucho a discutir, a hablar del hombre maltratado, que no le hacen caso al hombre maltratado, o sea, se pasó a proteger al hombre maltratado y a culpabilizar de alguna manera a la mujer, ¿no? Luego, sobre las causas de la violencia no se tenían claras, porque más se decía, bueno, pues es que el hombre es más agresivo, es más violento, el hombre tiene más fuerza física. Naturaleza, vamos, ¿no? Como una cosa, ¿no? Entonces, luego, por otra parte también, pero cuando ya preguntamos, bueno, ¿y qué porcentaje sabes? Porque, ¿qué porcentaje de denuncias hay, de hombres, de mujeres? Generalmente había un gran desconocimiento acerca de ese tema, ¿no? Cosa que llama muchísimo la atención. Luego había una idea generalizada de que la mujer si permanece en una relación de violencia es porque quiere. O sea, como que es libre de marcharse, con lo cual se ignoran completamente las consecuencias que tiene para una mujer ser víctima de una violencia de género. O sea, como que una mujer puede estar sometida a una situación de maltrato años y luego sale tranquilamente por su casa y dice, vale, ya no me mola, me voy a ir de aquí, ¿sabes? Luego, por ejemplo, hicimos preguntas sobre género, qué significa género, palabras que nos parecía que chirriaban, ¿no? Porque dices, bueno, y que palabras en las que luego ya llegó el COVID y solamente se habla del COVID, pero un poquito antes estábamos pues con el feminismo, el género, la igualdad, como, bueno, ¿y qué os parecen estas palabras? Y entonces cuando, por ejemplo, en la palabra género se dice mucho a lo biológico y al sexo. Pocas veces se asocia a algo social, ¿no? De gen, más que... Efectivamente. Señalan aspectos como la fuerza física, pero más de sexo. En el feminismo, por ejemplo, una palabra que nada más por nombrar la palabra feminismo, pues te das cuenta que la gente se ponía como que feminazis, que si los feminismos radicales, y genera una gran agresividad y dices tú, bueno, ¿no? Cuando además no se tiene claro qué es el feminismo. O sea, es que lo curioso es que ni tienen claro lo que era la palabra género, hablo en general. El libro está más especificado, pero
la palabra feminismo, empezaron a divagar sobre que las mujeres lo que buscan es quitarle a los hombres el poder, sobre que lo que queremos es mandar, unas cosas que yo digo, bueno, por favor, ¿no? Documentarse. Y luego ya al final de la entrevista, cuando ya hablamos un poquito sobre el tema de la igualdad, pues bueno, pues sale a defensa, claro, que el hombre tiene que defenderse y que entonces que las mujeres lo que queremos es arrebatarles un poder que por derecho Es suyo, ¿no? es suyo, ¿no? Entonces al final ya dices, bueno, pues entonces aquí no hay remedio, ¿no? Hay que abandonar. Así son palabras con mucha carga emocional, que al mismo tiempo además lo que nos parece impresionante es que generaban unos mecanismos defensivos de evitación, de rechazo, de resistencia y al mismo tiempo generan un cierto cansancio, pero al mismo tiempo resulta que es que no sabemos bien lo que significan, con lo cual yo digo, bueno, somos tan osados porque son cosas de mujeres y al final esto forma parte de lo devaluado, como decía Inmaculada, o realmente la gente de a pie no tiene ni idea de lo que dice, ¿no? O sea, yo ya, ¿no? Entonces, yo creo que si entendemos que los celos y la posesión son signos de amor, si no identificamos, visibilizamos los micromachismos, como los primeros signos de la violencia machista, si un hombre cree que puede disponer de una mujer cuando quiere y cree que este es su derecho, ese hombre puede estar defendiendo la violencia de género, puede estar públicamente en contra de la violencia de género y ejercer violencia de género en su casa. Porque al final es el poder que él cree que tiene, ¿no? Entonces yo creo que esta especie de disociación se da entre esos discursos que, te digo, al trabajar en el tema, tú sabes, ha habido situaciones de personas que públicamente han estado defendiendo y luego tú te has metido un poco en su vida íntima, un poco por la historia de las mujeres y dices, bueno, pero es que yo creo que incluso la película que veíamos también sobre hombres maltratados, que al final resulta que el hombre es que como está convencido que tiene ese derecho, claro, cuando se lo niega, pues claro, él no entiende que está maltratando, es que está educando. Sí. ¿Sabes? Es una cuestión de conceptos. Entonces, esto es una cosa que es importante, como es inconsciente completamente, ¿sabes? Entonces, si tú no haces, como decía Inmaculada, una historia personal, si tú no te revisas un poco, si no te planteas o cuestionas en qué mundo estamos y dónde hemos, ¿sabes? No, y de qué valores nos hemos llenado, no somos conscientes de que los mandatos de género y la idea del amor romántico son los dos pilares del maltrato hacia la mujer. Claro. Y entonces, al final, se crean situaciones muy paradójicas, ¿sabes? Una cosa muy difíciles de diferenciar, ¿no? Pues muchísimas gracias, Maite. Otro placer, es que esto va a ser una tarde maravillosa, llena de regalos. Nos faltan Sofía y Trini, qué maravilla. Vamos a charlar un poquito con ellas. Muchísimas gracias, Maite. Gracias, ha sido un gusto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la espera. Estas cosas de las tecnologías hacen que cuando llegue un tiempo hay una pequeña desconexión, pero bueno, como os ha dicho Pablo al principio, pues la conexión es casi inmediata. Lamentamos estos 5 minutitos, pero bueno, esperemos que estéis todavía todos por ahí. Ahora vamos a hablar con Sofía y con Trini. Sofía, además de autora también del libro, acompaña este libro con unas ilustraciones realmente maravillosas que expanden aún más el significado del libro, ¿no? Hay muchas veces que la parte gráfica nos ayuda muchísimo a entender la teórica, ¿no? La teoría. Y bueno, yo felicitarte, por supuesto, Sofía, por dichas ilustraciones, además de la aportación en el libro, como todas vosotras. ¿Qué papel desempeñan, Sofía, las distintas producciones culturales en la transmisión de los estereotipos de género? ¿Es realmente importante la elección, por ejemplo, de los juguetes de los niños y las niñas? Sí. Claro, esto de las producciones culturales le hemos dedicado en el libro multiplicidad de apartados dentro de distintos capítulos, porque tal como repitiendo lo que decían mis compañeras, estamos inmersas en una red, en un tejido de mensajes que llamamos, por ejemplo, producciones culturales, el cine, la televisión, la publicidad, las noticias, la literatura, las redes sociales. Por supuesto, ahora vamos a hablar también de los juguetes, los videojuegos. Pero todas estas y algunas otras más, le hemos dedicado unos apartados para entender de qué manera van transmitiendo modelos, mandatos, y como también decían mis compañeras, esto a veces es tan sutil que no nos damos cuenta y va calando este modelo de desigualdad. Veamos los juguetes. Y a veces nos critican y dicen, ay, pero si son juegos y niños y niñas juegan.
No, no es así. Hay que fijarse bien, hay que tener, como mencionamos en el libro, conciencia crítica, pararnos, pensar, filtrar, elegir, especialmente desde dentro, nosotras, las personas adultas y las que cuidamos y las que tenemos a nuestro cargo, a esos seres que siempre decimos, esas personitas, que están en desarrollo y que se van a ir formando de acuerdo a lo que van recibiendo. Entonces, los juguetes, tradicionalmente, los juguetes para las niñas han ido en la línea de formarlas en el cuidado. En el cuidado, y lo vemos, en el cuidado de los bebés, las muñecas, las cocinitas. Bien, no es que eso esté mal de ninguna manera, pero sí es un estereotipo, sí solamente puede ser eso y no le da a la niña otra posibilidad. Y los niños, otro tipo de juguetes, aviones, castillos con soldados, tanques y mucho deporte, dirigidos más hacia la acción, hacia el mundo la externo. La actividad. Claro. Sin olvidar que las niñas también, hay otro apartado que es importante, el de la seducción. Entonces, los sets de maquillaje, pintarse las uñas, ¿no? Es también como un mandato que se le va dando. No se le regala un set de maquillaje a un varoncito. Ahora, ¿qué pasa? En el momento de elegir, aunque vayamos teniendo conciencia, y que las empresas que producen juguetes tratan de hacer ya juguetes más igualitarios, algunas, no todas, pero si vamos a una tienda, si vamos, os invito a que hagáis la experiencia, ¿no? A cualquier gran superficie, nos van a orientar enseguida, pues nos van a preguntar, ¿es niño o niña? Bueno, si es niño, el pasillo azul, si es niña, el pasillo rosa. Porque eso de los colores también tiene su cosa. También tienen, ¿no? Su etiqueta. Entonces, no es inocuo, no es solamente un juego, porque a través de esto se va modelando ya lo que, desde la base, un estilo de ser. Y un apunte que me parece muy importante hacer es acerca de los videojuegos. Los videojuegos son una industria importantísima, muy valiosa, pero el tema de que también esto se ve reflejado, las mujeres antes en los videojuegos estaban infrarrepresentadas, había muy pocas mujeres y de repente hay más mujeres como personajes, pero claro, tienen roles masculinizados o también volvemos a la cuestión de la seducción, el erotismo, ¿no? Que como dibujar mujeres de unas formas despampanantes, que no tienen que ver con la función que a lo mejor están realizando en el videojuego. Y lo peor de todo esto, que nos llama tanto la atención, de que son muchos muy violentos. ¿Y qué pasa? La persona, el joven, la chica que está jugando con el videojuego, tiene que hacer una inmersión en esa realidad. Y al estar inmerso, no puede estar pensando qué es lo que se le está transmitiendo. Se identifica con un personaje, es el personaje. Y si ese personaje es violento, va normalizando que esas conductas de violencia, bueno, es lo que se puede hacer en el videojuego, pero también va quedando un pozo, un fondo. Entonces, muy importante para nosotras, las personas adultas, lo que decía antes, filtrar, hacer una crítica y ver qué es lo que elegimos para orientar o para que ya los mayores, adolescentes, puedan discutir y hablar sobre esto. ¿No? Qué interesante, la verdad es que sales a la calle y esto es así todavía. A ver si en algún momento podemos modificarlo. En el libro también habláis, Sofía, de nuevas masculinidades. ¿Podrías explicarnos a qué se refiere esta denominación? ¿Cuál es el papel en la prevención de la violencia de género en este concepto? Sí, es fundamental, es fundamental. Las nuevas masculinidades, así en plural, es algo a lo cual se está tendiendo, ahora se está estudiando, bueno, desde hace unos años, hay estudiosos que ya han ahondado en el tema, pero si son nuevas, es que hay alguna vieja. Y la vieja no es vieja, es actual todavía. Es el modelo hegemónico, patriarcal. Es un mandato cerrado
que indica al hombre cómo debe ser este hombre para que lo reconozcan como tal. Y entonces debe ser un hombre con poder, debe ser un hombre competitivo, debe ser un hombre que provea en el hogar, pero también, esto es importantísimo, que de alguna manera esté alejado de las emociones. Los hombres no lloran. Ese es el mandato que se da. Y fijaros, en algunas definiciones hasta se dice, se puede definir un hombre cuando no tiene características ni de mujer ni de niño, ¿no? Y esto es muy referido a las emociones. Las nuevas masculinidades a las cuales se tiende significarían un modelo más abierto y que justamente acojan estas emociones, emociones tan importantes que en el otro modelo están inhibidas, como la tristeza, que es fundamental para elaborar pérdidas, o como el miedo, que avisa de los peligros. Eso el hombre del otro palabras prohibidas. No, y la única expresión posible para el otro modelo, el de la masculinidad en singular, es la ira. Es la ira. Entonces las nuevas masculinidades proponen este modelo más abarcativo y que además trae ventajas, porque a veces parece que es un salto vacío pasar de un modelo de masculinidad antiguo a nuevas masculinidades, pero hay ventajas en esto. Hay ventajas, no solamente una cuestión de justicia y de derecho con respecto a la mitad de la población del mundo, digamos, ¿no? No hay por qué tener este predominio ni ser cómplice de los privilegios, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con la salud, porque toda esta presión del hombre hegemónico que tiene que mantener su liderazgo, su poder, tiene una incidencia en enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, las cardiovasculares es un claro ejemplo, y además esta inhibición, por ejemplo, del miedo, hace que se puedan producir conductas de riesgo, accidentes, o sea que hay una merma en la salud. Sí, bueno, pues Sofía, muchísimas gracias, que sé que tienes prisa. No, está bien, yo me quedo tampoco mucho y que tiene que ser un poquito antes. Trinidad, un placer también tenerte entre nosotras. Evidentemente en el capítulo, en el libro le dedicáis, no podía ser de otra manera, un capítulo al amor, ¿no? ¿Cómo se pasa del amor a la violencia de género, ¿no? ¿Cuál es el paso que uno da para llegar de un punto a otro? Bueno, quizá nos tendríamos que plantear que a lo mejor no pasamos del amor a la violencia, sino desde un amor no patriarcal, ¿no? Que ese sería un punto importante. No hacemos ese paso, no se hace ese paso. Y un poco para explicarlo, ¿no? Algo que hemos visto en las mujeres, ¿no? que llevamos tanto tiempo trabajando con ellas, es como que tienen una serie de características que se repiten, ¿no? El miedo, son muchas más cosas, ¿no? Pero por resumirlas, el miedo tan potente, ¿no? que tienen en su vida, las conductas que hacen de apaciguar, ¿no? intentando calmar para que todo esté bien, para que todo esté tranquilo. También el desempoderamiento, que ellas siempre hacen como de forma gráfica, ¿no? como de que se hacen chiquitas, ¿no? que se desempoderan también pequeñas. También la pérdida de la identidad, dejan de ser ellas, dejan no son. También unidas a un concepto que trabajamos bastante, que es el de estar atrapadas, ¿no? Se encuentran atrapadas en esa situación, atrapadas por las estrategias que utilizan los agresores, pero además también atrapadas por la sociedad y la cultura en la que estamos todas y todos inmersos, ¿no? Y luego algo muy importante que también a veces genera bastantes paradojas, que es la sensación de que a pesar de todo eso, pues desean estar cerca de sus parejas, ¿no? Es como un anhelo de intimidad. Claro, justamente el amor, ¿no? El amor sano sería todo lo contrario, ¿no? Sería estar tranquila, estar en paz, sentir que hagas lo que hagas, no va a pasar nada, sentirte a salvo, ¿sí? Sentirte a salvo. Además que tú en vez de ser pequeñita, ¿no? la otra persona te va a ayudar a ser más grande, ¿no? Hay un concepto de una película de Tim Burton que habla de la muchedad, ¿no? Y es como que es potenciar la muchedad, ¿no? de la otra persona.
Y eso es lo que al final es lo que sería hacer ese amor, ¿no? que hemos trabajado y que creo que es fundamental para que se establezca esas relaciones de buen trato, ¿no? Claro, el problema es que si alguien te hace esas cosas, pues lo lógico sería pues no querer tener pareja, ¿no? Pero bueno, hemos buscado también algunos estudios, y uno de ellos que se hizo en este caso en Granada, con gente muy joven, decían el 86,3% que solamente se puede ser feliz estando en pareja. Y ahí es donde entramos, ¿no? A analizar cómo realmente la construcción nos hace que tener pareja pues es lo que tenemos que hacer, y a las mujeres a cualquier precio. Claro. Entonces ahí es donde tenemos que insistir, y por eso hablamos del buen amor, ¿no? Hablamos del amor sano, del amor no patriarcal. Claro, ahí es donde entra de lleno pues todo lo que tiene que ver con el amor romántico, ¿no? Con el ideal del amor romántico y el ideal de la familia perfecta, ¿no? Donde tiene que haber eso un también padre. viene impuesto por el sistema, en ciertos sentidos. Son dos variables que están unidas. Muchas veces nos centramos efectivamente en el amor, el ideal del amor romántico, pero no podemos también ver ese ideal de familia perfecta que de forma graciosa, vamos a llamar, está el padre, la madre, el hijo, la hija y el perro, ¿no? Y eso es la figura de familia. Y la casita. Eso, sí, ese es el modelo. Entonces, claro, aquellas personas que no cumplimos cualquiera de esas dos cosas, ¿no? Pues estamos fuera, ¿no? Y también por eso es muy importante, pues bueno, trabajar esos elementos que hacen, que constituyen el amor romántico. Por ejemplo, los mandatos, ¿no? Los mandatos de género, que de forma resumida podríamos decir a las mujeres nos enseñan dos cosas fundamentales, ¿no? Nos enseñan a estar buenas y a ser buenas. Y de una forma súper gráfica que no se nos olvida, esos son los dos mandatos de género. Y en base a eso quedamos atrapadas en las relaciones, ¿no? También, bueno, pues es importante los mitos, ¿no? Los mitos que sí, eso se habla más, ¿no? De la media naranja, el amor eterno. Bueno, eso también es muy importante. Y muchas veces tenemos que reflejar todo el rato cuántos de esos mitos podemos tener cada uno y cada una. Porque lo importante... Y que no ocurre nada si no los tienes también, en cierto sentido. No, al contrario, es decir, que a lo mejor los tenemos, porque podernos librar de todos ellos es complicado, ¿no? Pero por lo menos ser conscientes. Claro. Luego las expectativas, los que esperamos, ¿no? Lo que esperamos las mujeres en las relaciones, lo que esperan los hombres en las relaciones. Las fantasías, ¿no? Las películas que nos montamos, que siempre es muy interesante, ¿no? Saber cuando tú le preguntas a alguien quién es su libro, ¿no? A una mujer, a un hombre, le preguntas cuál es su libro favorito, cuál es su película favorita, ya nos va a decir muy bien y muy claro. Nos define. Claro, la música, ¿no? Ya nos va a decir clarísimamente cuáles son sus mitos y cuál es su ideal. Somos transparentes. Total, claro, pero que para eso... Que no invisibles. Bueno, muy bien. Claro, pero al final eso es lo que cada uno y cada una tenemos que mirar, ¿no? Que está fenomenal tener eso. Y luego, por supuesto, los fantasmas, que también es muy importante, ¿no? Los fantasmas que arrastramos a lo mejor desde que somos pequeñas, cuando no nos han visto, cuando a lo mejor no... Bueno, pues todos los apegos, ¿no? Que también le damos importancia, ¿no? En el libro, de lo importante de poder prevenir, porque al final todo el rato estamos hablando de prevención. Llevamos un ratito hablando y la palabra prevención no ha salido, ¿no? Y este es un libro de... Eso es, porque todas estas claves son las que nos van a ayudar a prevenir, ¿no? Por eso es muy importante. Y luego, efectivamente, pues hay conceptos que, bueno, pues nos han enseñado, ¿no? Grandes mujeres a las que las hemos mirado, pues el concepto de mismidad, ¿no? Sí. De poder ser una misma, de poder trabajar eso, de saber que yo puedo crecer, tener unos límites, cómo me tengo que cuidar, qué cosas tengo que introducir para poder tener una identidad sana, ¿no? Y poder ir poquito a poco, bueno, pues trabajando esas identidades femeninas y masculinas que ahora mismo estamos como en dos polos escindidos y bueno, pues que es importante. ¿No? Pues a mí me parece, de verdad estoy muy, muy contenta de estar aquí con vosotras y escucharos porque sois como, ¿no? Lo que une ese nexo que va uniendo todas esas cosas. Es un trabajo muy, muy necesario y que bueno, probablemente vosotros en vuestro trabajo esos avances o esos pequeños avances o pequeños pasos pues tienen que repercutir mucha felicidad. Sí. Trini, tenía otra pregunta, una última pregunta. Una de las estrategias que proponéis también en el libro para la prevención de la violencia de género es que nos dirijamos hacia un sistema diferente. Estábamos hablando ya varias veces del sistema. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto?
Claro, para eso a lo mejor retomamos un poco la frase de Galeano que nos has comentado al principio, ¿no? Porque al principio cuando escribíamos este capítulo y mira a mis compañeras, era como se nos va a ir la bola, porque esto es como imaginarnos un mundo. Claro, pero al final es verdad que todo lo que previamente hemos estado comentando, al final si se une, existe esa posibilidad. Es verdad que es algo que a lo mejor nosotras no vamos a poder conseguir, ¿no? Nada, estoy escuchando esto. ¿Perdón? Vale. Ay, perdón, si podéis silenciar un momentito la... Hoy se fue. Entonces, como que sí que, pero sí que es importante tener esa meta, ¿no? Y lo que sí que resulta interesante es que después, cuando tú ves esa integración de todo lo que hemos ido trabajando, al final es posible, ¿no? Claro. Y bueno, yo siempre al principio, como que decíamos, va a ser muy complicado, porque son cosas muy sencillas que a lo mejor pensamos que ya están superadas, ¿no? Ayer ocurrieron, ¿no? Por el 8 de marzo, situaciones que nos hacen pensar que este libro realmente sí que es necesario, ¿no? Como, bueno, pues se han destruido imágenes en Alcobendas, en Getafe, en mi antiguo barrio de la Concepción. Os da seguridad en ello. Claro, pero que son cosas que pensamos que han pasado ayer. Han hecho críticas, insultos a actrices, se han criticado llamándole adoctrinamiento, ¿no? Cuando mujeres que a lo mejor llevamos tiempo trabajando en violencia, en luchar por la igualdad, pues qué frío. se llama adoctrinamiento, ¿no? Pues bueno, todas estas cosas yo creo que tienen que ver con encontrar, ¿no? Con encontrar esa línea. Y bueno, por eso sí que se plantean como ciertas cosas que podemos ir haciendo, sobre todo mirando, ¿no? Desde el interior de cada una, o volvemos otra vez desde dentro, cómo podemos trabajar desde lo más íntimo, ¿no? Simplemente que desde el principio, cuando nazcamos, nadie nos coloque en una caja o en otra, totalmente dicotómicas y escindidas, que además la familia no solamente sea mi padre y mi madre, sino que son todas las personas que nos quieren. Bueno, yo siempre he dicho, perdona, que todo lo íntimo es éxtimo, es decir, en cierto sentido las dos palabras existen, están una de la otra. Bueno, yo me tengo que Bueno, disculpamos a Sofía que tiene que marchar. Sofía, hasta luego. Y bueno, no sé si tienes ya más que... Bueno, podríamos estar aquí hablando con todo. A mí sí me gustaría saber si hay, no sé si estamos fuera de tiempo, pero bueno, por lo menos saber si hay alguna pregunta, aunque no contemos con Sofía y con Inmaculada, que Inmaculada está por ahí. Si tenéis alguna pregunta al otro lado, nos encantaría que la compartáis. No sé si, Pablo, nos puedes decir si hay algo. Por ahora no. Antonio Roldán. Preguntas o felicitaciones a las autoras, es igual. Antonio Roldán tiene una pregunta. Dice, ¿qué se puede hacer como docente de adolescentes? Uf. ¿Qué se puede? Eso es una pregunta bien compleja, pero... es importante. Claro, la educación, sí, de hecho, la educación es... Hablar de esto. Claro, tener esto presente, ¿no? Claro. Bueno, las escuelas es donde se forman a las personas. Tenemos que empezar a hablar de esto desde la base. De todo esto es educar, o sea, esto es un problema de educación. Entonces, sobre todo, hablar de estos temas y profundizar un poco en ellos, que cada alumno pueda tomar conciencia y pueda ver cómo es él en su relación, en su vida, en su pareja, pues sobre todo hablar. Bueno, está contestando Maite, que está fuera de cámara, pero sí la está escuchando perfectamente. Sí. Pero sobre todo que son temas que tienen que formar parte del eje educativo. O sea, no, a mí la formación y la educación desde pequeñitos me parece fundamental, porque es que es ahí donde está todo, es ahí donde puedes, los niños nos hemos hecho en las escuelas, nos empezamos a hacer ahí, evidentemente tienes que tener ahí un... Claro, pero ahí volvemos un poco a lo que decíamos al principio, que al final las personas que educan, o sea, yo creo que una de las, o sea, contestando a esta pregunta, yo creo que es muy importante, que la persona que está educando reflexione sobre todas estas cosas. Quiero decir que justo la clave de por qué hicimos este libro fue de ahí, porque todo el mundo plantea, la base está en la educación, ¿vale? Pero ¿quién educamos? Todos educamos. Entonces, tú no puedes educar en igualdad, tú no puedes educar en respeto, tú no puedes educar en la prevención de la violencia si previamente no has hecho una reflexión
de todos estos elementos y que cada uno, también la parte del libro es que todos seamos honestos o todas seamos honestas cuando veamos el libro y nos demos cuenta dónde metemos la pata. Porque unas meteremos la pata porque no utilizamos el lenguaje inclusivo, otras no meteremos porque a lo mejor pues nuestras relaciones de pareja pues bueno, tienen esos elementos de los que hemos hablado. Lo importante es que cada una, ¿no? Y cada persona que leamos el libro, seamos capaces, o el libro o otros libros, que seamos capaces. Y esta es la diferencia también a lo mejor con otros libros de prevención maravillosos, ¿no? Que hay una serie de patrones y planes que hay que hacer. Lo que es mírate a tú dentro y ve dónde tú estás colaborando también. Ya lo decían antaño, ¿no? Ya, es como volver, mírate ¿no? a ti mismo, si es que está todo ahí. Sí. Pablo, ¿se oye bien? ¿Estamos bien en...? No sé si... Parece que sí, no sé si alguien se os ha quejado que no se oye. No, que me asustaba que no se oyera bien. ¿Vais a una ronda de preguntas? Sí, por eso digo. Sí. Tenemos otra pregunta, Inma, por si quieres... Vente. Sí, no, sí. Tenemos otra pregunta de Pilar Blanco. Dice, me doy cuenta de que en este tipo de actos estamos casi solas las mujeres. Apenas hay hombres. ¿Cómo podríamos empezar a transformar esto? Además, quiero felicitaros y comenta que se leyó el libro y que les gustó mucho. Qué bien. Qué bien. ¿Cómo podríamos empezar a cambiar esto, a transformar esto? Que hubiese más hombres en este tipo de actos. ¿Qué opináis? A la mesa. A la mesa. Pues normalizando, pero desde la palabra propia de normalización. Es que pasa que este tipo de todo esto es cuestión del patriarcado. Y esto es la gran faena. Pero evidentemente esto es perder poder. Ponte aquí, claro. Entonces, claro. Mira, lo que pasa. Yo ya me despido. Disculpad por entonces, claro, perdón una cultura que me he tirado en plancha porque... Pasa, Maite. Porque a mí me parece, claro, que es importante ver que hay de fondo en todo esto. Hay un sistema que se está cuestionando y es el patriarcado. Y entonces el patriarcado no quiere perder poder. Y entonces, y se defiende y este es el resultado, que al final, ¿cuál es la defensa? Pues quitar, devaluar las cosas de las mujeres, la cosa devaluativa que siempre hay alrededor nuestro, devaluar cada acto que se hace, la manera de no dar fuerza. Todo lo que comentabas tú, Trini, de lo que ha pasado ahora, es como, hay una cosa tan devaluativa todo, ¿por qué? Porque se asusta, porque claro, estamos hablando de poder, ¿no? Entonces esto se trata de perder poder, tío, ¿no? Claro. Sí, y bueno... Para no quedarnos así tan negativas, no sé cómo decirlo. Hay tal vez una pizca de esperanza, ¿no? En lo que comentaba antes Sofía. Al intentar encontrar unos nuevos modelos de masculinidad, pues es posible, o por lo menos eso queremos creer nosotras, es posible que estos nuevos hombres o estos futuros hombres pues les apetezca pasarse una tarde escuchando una conferencia sobre el género, ¿no? O sea, queremos... El libro que hemos escrito es un libro optimista, es un libro de cambio. O sea, no estamos condenados ni condenadas a repetir nada. Lo que pasa que no es fácil, por lo que estaba diciendo Maite. Luchar contra el patriarcado es poco menos que no sé qué palabra emplear. Luchar contra lo más sagrado. Es luchar contra todo y además desde dentro. Desde dentro, ya no me refiero a lo del libro desde dentro, sino desde dentro del patriarcado, combatir el patriarcado. Esto es muy difícil, pero con unos nuevos modelos, con unos nuevos mandatos, con unas nuevas identidades, pues probablemente podamos avanzar hacia ahí. Eso es lo que queremos creer. Y yo insisto que cuanto más atrás vayas en años, quiero decir que cuanto más hacia el niño vayas, o sea, yo creo que el cambio está o sea, está hoy en día, pero también en el futuro de los niños que van a ser formados, es decir... Pero van a ser formados por alguien. Claro, que eso es lo que hemos empezado. Esas rendijas son las que hay que empezar a... Esos son como zonas oscuras que sabemos que están ahí. Sabemos más o menos cuál es la solución, que en este caso que tú dices sería ese trabajo personal de mirar hacia adentro, ¿no? Ser más conscientes. Y una cosa importante que no se nos puede olvidar y que también en el libro hablamos, ¿no? Que no solamente el sexismo es
algo aislado, ¿no? Sino que el sexismo está unido al individualismo, está unido al capitalismo, está unido al racionalismo, a todos los sismos, a todos los sismos. Significa isla. Claro, claro, a todos los sismos, pero que al final por eso resulta tan difícil, ¿no? Porque es como que hacen esa especie de conglomerado, pero claro, volvemos a lo mismo, tú tienes que analizar cuánto de racionalista eres, cuánto ¿no? de solamente pensar en comprar, acumular, despilfarrar, ¿no? Porque todo está unido, no se puede separar. Totalmente. ¿Y cómo te afecta a ti? ¿Cómo impacta en ti el género? Que eso es algo que la gente normalmente no se pregunta, sino es con una mirada personal, ¿no? Interior. Bueno, la consigna sería detenerse un poco, ¿no? En esta vorágine en la que estamos, parar un poco, ¿qué te pasa? Y reflexionar para llegar a esas cositas que son sutiles, como decís, pero son decisivas. Totalmente. Muy bien, tenemos Pablo. Varios comentarios y más preguntas. Mar os quiere dar la enhorabuena, dice que se ha incorporado tarde, pero que lo que ha podido escuchar le ha encantado. Me quedo para darle vueltas a la muchidad y a la transparencia y tengo muchas ganas de leer el libro. Cherlane Valencia nos pregunta: ¿cómo se resuelve la doble ecuación de, por un lado, la sociedad que está oponiendo resistencia a nuestra integración y, por otro lado, las mujeres que nos encontramos en un péndulo en el que no somos capaces de encontrar el punto medio en esa trayectoria? A estas horas de la noche es difícil. Bueno, a mí me parece que el trabajo tiene, como veníamos diciendo con la mitad, me parece que el trabajo tiene que empezar siendo individual. A mí me parece que el cambio tiene que venir desde dentro y entonces yo creo que es pues lo que decíamos de nombrarse, en poder tomar contacto con tus propios mitos, con la propia sociedad que nos ha ido como marcando. Es como de construirse para volver a construirse desde un sitio diferente. Y entonces ahí, eso me parece que es un proceso importantísimo y el proceso tiene que ser primero individual para que luego pueda ser colectivo. Sí. Y entonces me parece que de entrada yo no tengo una solución social, solamente desde lo individual podemos caminar todos creando una conciencia que se haga crítica, ¿no? Y que de alguna manera cuestionemos cada cosa que nos han ido transmitiendo tanto hombres como mujeres, ¿eh? Y nos podamos encontrar en un sitio diferente, en el mundo del que hablaba mi compañera Trini, ese mundo mejor, ¿no? Pero no el mundo feliz de Hasley, ¿no? No, a mí me gustaría sí decir, porque esto fue una frase, ¿no? Que estaba en la abadía de Westminster, en una de las tumbas, ¿no? Que hablaba de un hombre que decía algo así como que cuando yo era joven, ¿no? Intenté cambiar el mundo, como viendo que no cambiaba el mundo, al final intenté cambiar a la gente de alrededor, luego a los más allegados. Y luego ya al final yo me di cuenta que solo cambiando yo podía cambiar todo. Pero no tengas ninguna duda de que cambiando uno mismo alrededor, ahí hay un movimiento que se va a movilizar. Claro, pues esa das un paso y lo que está alrededor se mueve. Esa es la idea, Nuria, del libro, ¿no? Que básicamente es, si tú eres capaz, ¿no? De identificar, analizar, cuestionar, pues también vas a servir de ejemplo y eso va a hacer que, bueno, pues al final pues sí que se pueda cambiar, ¿no? Y ese mensaje positivo del libro, claro, todo el tiempo se puede cambiar. Pues mira, terminamos con un mensaje muy positivo, esperanzador y además realista. Y así debe ser. Claro, simplemente queríamos dar las gracias, por supuesto, porque hemos agradecido a toda la gente que nos ha escuchado, por supuesto a Fida Sam por haber hecho nuestro prólogo y haber leído con tanto interés, ¿no? Los primeros borradores y por supuesto a las 5 personas que leyeron también ese borrador y lo corrigieron. Mandamos un saludo al equipo de Editorial Síntesis. Nos aportaron ideas. Nos aportaron un montón, pues a Amada, a Luli, a Arantxa, a Estíbaliz y Lola, porque realmente nos aportaron muchísimo, claro, ¿no? También mujeres que cambian todos los días su mundo y el mundo. Sí. Pues muy bien. Pablo, ¿tenemos alguna cosita más? Preguntas no, muchos comentarios de agradecimiento. Muy bien. Si queréis os los leo. Pues si son especialmente buenos, sí, por favor. Bueno, Diego, regálanos un poquito. Enhorabuena por el libro. Tamara Jiménez dice que el libro es maravilloso. Julia Monge os felicita, desde Chile. Besos. En especial a Trini, dice. Pilar Ruiz Azuara también felicita por el evento. Y ¡ay, gracias! Esa es mía.
Estamos en el tema de la invisibilización. Me interesa adquirir el libro. Estoy en México. Le doy unas pautas ahora para conseguirlo también. Muy bien. Vale, porque hay varias preguntas sobre eso, sobre cómo poder conseguir el libro desde Latinoamérica en versión ebook. Fundación ECCR dice muy bien el mensaje de futuro y optimismo. Si la violencia es fruto de la socialización, se puede enseñar y aprender un nuevo modelo de relación no patriarcal ni generador de violencia. Efectivamente. M. Corres dice que es muy interesante la reunión. Ana también, añade además que es pedagógico. M. Corres dice, creo que también las mujeres debemos modificar los mandatos, entre comillas, reconociéndolos y así crear nuevas feministas. Claro, obvio. Más agradecimientos. Esther Magaña dice, es un placer aprender con unas expertas como vosotras, aportando prismas nuevos de la identificación del patriarcado. Y Un muchas libro gracias. esclarecedor. Eso, y gracias a Esther, que nos ha diseñado los marcapáginas Sí. del libro. Gracias, Bueno, Esther. yo realmente no sé si vas a seguir leyendo comentarios, pero por si acaso no, yo estoy emocionada. O sea, También, muchísimas wow, gracias muchas porque gracias. sabemos que estáis ahí, sabemos que estáis detrás del Zoom y que estáis pues Que hay disfrutando con nosotras de este libro que, todo se ha dicho, nos ha costado mucho. Porque Hombre, es que esos cuatro, cuidado, también hemos Alfonso, escrito, Sí. y os lo contamos pues para que se sepa, ¿no? O sea, las que hayan visto el libro, las que lo hayan podido ojear, se darán cuenta de que no hemos escrito cada una un capítulo, ni muchísimo menos. Cada una de las palabras y de las frases de este libro están consensuadas entre las cuatro autoras. Eso es un trabajo. con todo lo que Claro, estás claro. contando. Esto es un trabajo ímprobo, Como estilo realmente, pero es un trabajo maravilloso, Mm. porque realmente este libro es de las cuatro. O sea que, bueno, otra vez, muchas gracias a quienes estáis ahí detrás del Zoom por vuestros comentarios. No sabéis hasta qué punto nos llenan. Muy emocionada. Bueno, yo Muchas quería gracias. contestar, Pablo, probablemente las peticiones referente al libro de cómo se puede conseguir en Latinoamérica o no. ¿México me has dicho? México, México. Chile. México, pues Resultado. es muy sencillito. Os metéis en la página web de Síntesis y en distribuidores también podéis ver ahí todos los contactos de mails, teléfonos y demás de toda Latinoamérica y además de España. Así que no tendríais poneros en comunicación con ellos, incluso en la propia web también podéis conseguir el libro sin ningún problema en formato papel, electrónico, con visor. Ofrecemos todo tipo de posibilidades. Y bueno, que deciros por último también que desde Editorial Síntesis estamos realmente muy, muy satisfechos con este libro. Ha sido emocionante estar aquí con vosotras y bueno, traslado desde Editorial las felicitaciones y la enhorabuena por este título. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pablo, no sé si cerramos o no, pero yo te quiero también dar las gracias en nombre de todas por tu... Sí, muchas gracias. Ya eres de todo, técnico. Tú eres uno de estos hombres de nuevas Es el hombre masculinidades. No sé si se nota. Se nota el morado de la mascarilla, claro que se nota. Pero, ¿hay alguna pregunta más? No, sobre todo, es un aluvión de enhorabuenas y Ay, felicitaciones, qué bien. abrazos, muchos personalizados. qué bien. Qué bueno. Pues no te lo ahorres, que nos encanta El oír problema es estas que cosas. nos queda un minuto de Oye, pues, sección. ya está. Lo último, agradecer evidentemente a todo este público que hemos Sí, tenido, muchas gracias. que ha sido como teneros aquí, así Sí, que sí. Muchísimas gracias. Sin Sí. vosotros esto no es posible. En cualquier formato, está claro que no hay límites. No, es querer hacerlo. Es querer Es hacerlo. tener la intención y la buena actitud. Muchísimas gracias a todos y a vosotras, por supuesto. Y Pues muchas gracias. Chao. Y besitos. Gracias. hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.